La historia de Alemania en los últimos 75 años ha sido una historia de éxito. El país se ha recuperado de la vergüenza y la devastación de la Segunda Guerra Mundial y se ha transformado en una de las principales potencias económicas del mundo. Sin embargo, malas decisiones, un entorno internacional inestable y el cambio tecnológico han puesto en entredicho el modelo de desarrollo alemán. Tras la recesión de 2023, hay muchos indicios de que la economía alemana seguirá contrayéndose también en 2024. Será la recesión económica más larga de Berlín en este siglo. La consiguiente frustración creciente entre los ciudadanos presagia una crisis política como el país no ha visto desde 1945. Se abre un nuevo capítulo en la historia alemana y nadie sabe qué se escribirá en él. Examinemos en qué consiste la crisis alemana. Bienvenido al informe Década 20. No lo digo por emoción, sino por compromiso. Me preocupa lo que está pasando en este país en este momento. Nunca he empezado un nuevo año tan preocupado como en 2024, anunció el 21 de enero el líder de la Unión Cristiano-Demócrata, CDU, Friedrich Merz, en redes sociales. En un breve texto, el líder del mayor partido de la oposición alemana resumía el estado de ánimo de sus compatriotas. Los alemanes están profundamente preocupados. Temen incluso que la propia existencia de la democracia en su país esté amenazada. Según una encuesta publicada por el semanario Stern, a finales de enero, el 63% de los encuestados expresaron tales temores. En efecto, a los votantes del SPD en un 86% y de los verdes en un 85% les preocupa mucho que la democracia en Alemania esté en entredicho y que los extremistas tomen el poder. Los únicos que no temen tal escenario son los que tienen intención de votar a la AfD. Solo el 6% de ellos expresó la creencia de que se avecina una dictadura. Sin embargo, existe un alto grado de consenso cuando se trata de otros temores. Según la encuesta anual de la aseguradora RV Versicherung, alrededor del 65% de los alemanes están más preocupados por el aumento del coste de la vida. Le siguen el miedo a que alquilar o comprar un piso resulte demasiado caro, 60% de los encuestados, y el temor a subidas de impuestos y recortes en las prestaciones sociales, en un 57%. En cuarto lugar se sitúa el temor a la llegada de nuevas oleadas de refugiados a Alemania, con un 56%. Así pues, podría decirse que a lo que más teme el alemán medio es a empobrecerse y que su país sea invadido por extranjeros. Al mismo tiempo, el llamado índice del miedo, registrado por esta misma aseguradora, no ha dejado de aumentar desde hace 5 años. El índice ha superado con anterioridad los 45 puntos, alcanzando los 52 en 2009. Pero entonces esto no iba acompañado de una pérdida de confianza en la élite política existente. Durante décadas, los votantes han tendido a oscilar entre la CDU, CSU, el FPD y el SPD o partidos más pequeños de tendencia izquierdista, entre los que han ganado terreno los verdes. Ahora los votantes alemanes buscan representantes diferentes. El mayor beneficiario de este proceso es el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania. Tras un año con malas perspectivas, nos espera otro año débil, declaró Michael Hutter, director del Instituto de Economía Alemana, a la agencia de noticias dpa a finales de diciembre. Comentaba así los resultados de una encuesta realizada por su instituto entre 47 asociaciones industriales alemanas que representan a más de 9.000 empresas. Los resultados muestran que de estas 47, hasta 23 organizaciones prevén una caída de la producción en su sector, mientras que 15 esperan que se mantenga al mismo nivel que en 2023. Se prevé que la inversión caiga en un margen similar. El ambiente no era tan malo desde la crisis financiera de 2009, recuerda Hutter. Entonces la recesión que afectó a la economía alemana duró un año. Esta vez ha pasado un año, pero la recesión no tiene fin a la vista, y Alemania se encamina hacia un descenso del 0,3% del PIB en 2024. ¿A qué se debe esto? Con los precios del gas por fin de vuelta donde estaban antes de la invasión rusa de Ucrania, ahora son incluso un poco más baratos, otros factores han empezado a estrangular la economía. El Banco Central Europeo ha revisado su previsión de inflación en la eurozona para 2024 y desgraciadamente al alza. Eso significa que los tipos de interés seguirán altos durante meses, antes de la tan esperada caída de la inflación al 2% dentro de 2 años.
Hasta entonces, los expertos del BCE predicen: el crecimiento económico seguirá frenado mientras que el endurecimiento monetario del BCE y las condiciones crediticias adversas se transmiten a la economía real. Al mismo tiempo, los efectos de los ataques con cohetes a los buques de carga en tránsito por el Mar Rojo son cada vez más notables. La milicia Houthi yemení ha conseguido paralizar la ruta marítima más corta entre Europa y Extremo Oriente, socios económicos vitales para la economía alemana. Según el Instituto Kiel para la Economía Mundial, alrededor del 10% del comercio exterior alemán de mercancías de todo tipo se transporta por mar, la mayor parte por el Mar Rojo. Ahora los buques tienen que recorrer un trayecto 2 semanas más largo para evitar la peligrosa región. Esto se traduce en costes mucho más elevados e interrupciones en el suministro de componentes necesarios para el proceso de producción. ¿Qué significa esto en la práctica? A principios de año, la dirección de Tesla anunció que la Gigafactory cerca de Berlín se cerraría del 29 de enero al 11 de febrero. La escasez de componentes fabricados en Asia ha paralizado la producción de coches eléctricos. Los tiempos de transporte significativamente más largos están creando problemas en la cadena de suministro, indicaron los ejecutivos de Tesla en un lacónico anuncio. Esto se produce en un momento en que 2/3 de las empresas alemanas afirman estar en proceso de deslocalizar moderada o fuertemente la producción a Estados Unidos o Extremo Oriente. Según un estudio de Deloitte, Alemania es cada vez menos atractiva para la inversión industrial. En Alemania existe un temor generalizado a la desindustrialización, que sin duda está justificado. Los precios de la energía siguen siendo altos en comparación con los estándares internacionales. Gran parte de las infraestructuras necesitan renovación y la burocracia nos paraliza, afirmaba Axel Hopner en las páginas de Handelsblatt el 30 de enero de 2024. El tono alarmista de este artículo de un periodista especializado en temas económicos está bien fundamentado. La desindustrialización significa la salida de los elementos más valiosos de la economía y por tanto una reducción de los ingresos presupuestarios del Estado. No solo estas empresas, sino también quienes trabajan para ellas son los mejores contribuyentes dados los ingresos que perciben. Se detienen las nuevas inversiones, desaparece el empleo y cae la innovación. Durante más de 70 años, la riqueza y el éxito de Alemania se han basado en las grandes empresas industriales. Hoy no existe otra base para estabilizar toda la economía. Entretanto, la producción industrial de la Unión Europea creció un 1% en 2023, mientras que la de Alemania se contrajo un 0,3%. Esto no debería sorprender, dado que el precio medio de la electricidad en la Unión Europea es de 32 céntimos por kilovatio hora, frente a los 47 céntimos de Alemania. En tal situación, es difícil hablar de las posibilidades de que la industria alemana compita eficazmente con la China, cuando un kilovatio hora es hasta 5 veces más barato en China. Esto, combinado con las subvenciones gubernamentales, significa que las empresas chinas están a un paso de dominar industrias que estaban llamadas a convertirse en el motor de la economía alemana a medida que avanzaba la transición energética. Por ejemplo, el pánico se apoderó de los fabricantes de paneles fotovoltaicos en otoño de 2023. Cerca de 40 empresas, la mayor parte alemanas, entre ellas Eckert Solar y Nextwave, apelaron por escrito a las instituciones de la Unión Europea para que bloquearan la expansión china en los mercados comunitarios, lo que podría provocar quiebras masivas. Igualmente preocupante es el hecho de que China se haya convertido en uno de los principales productores de baterías, de almacenamiento de energía y turbinas eólicas, que se venden principalmente en Europa. Aunque el gobierno alemán ha decidido congelar los precios de la energía para apoyar a las empresas nacionales y proporcionar un enorme paquete financiero de 200.000 millones de euros para apoyar a la industria en particular, los efectos de estas medidas aún no son visibles. Además, a mediados de noviembre de 2023, el Tribunal Constitucional de Karlsruhe dictaminó que el uso del préstamo federal de 60.000 millones de euros para combatir los efectos del coronavirus como paquete adicional de apoyo a la economía es inconstitucional. El intento del gobierno de Scholz de burlar los límites del endeudamiento de la Constitución alemana no tiene precedentes en Alemania, señaló Merz en un discurso en aquel entonces. Como era de esperar, el señor Merz alabó el veredicto del tribunal, insistiendo en que había sido necesario y dirigiéndose directamente al señor Scholz declaró: «Los zapatos que lleva como canciller de la República Federal de Alemania le van al menos 2 tallas más grandes». El líder de la CDU tenía motivos para estar satisfecho.
La decisión del Tribunal Constitucional significaba que la coalición rojiverde-amarilla estaba en serios apuros debido al presupuesto estatal de 2024, infrapresupuestado y agravado por el hecho de que acababa de expirar una ley aprobada en 2020 que suspendía durante 3 años el llamado freno presupuestario contra el endeudamiento excesivo. Como resultado, el Bundestag no aprobó hasta finales de febrero un presupuesto de 477.000 millones de euros para 2024, con un nuevo endeudamiento de unos 39.000 millones de euros. Por primera vez desde 2019 se ha vuelto a aplicar el freno a la deuda previsto en la Constitución. Esto ha supuesto muchos recortes en las subvenciones, incluidas las destinadas a los agricultores. Pero la situación podría empeorar. Según el diario económico alemán Handelsblatt, la crisis se agrava y el ministro de Finanzas, Christian Lindner, no sabe de dónde sacar los 20.000 millones de euros necesarios para cubrir los gastos en 2025. El desfase presupuestario será de decenas de miles de millones, afirma el Handelsblatt citando a un funcionario anónimo. Además, en diciembre de 2023, el rendimiento medio de la deuda pública alemana a 10 años rondaba el 2,11%. Hace 2 años era de menos 0,53%, así que los días en que los mercados financieros estaban dispuestos a pagar una prima por la voluntad de endeudamiento del gobierno alemán han pasado definitivamente a la historia. Ahora es Berlín quien paga los intereses de la deuda y a un ritmo cada vez mayor. Esto ha dejado a la economía alemana sin aliento, a la industria preparándose para deslocalizar al extranjero y al presupuesto estatal luchando por encontrar la financiación necesaria. Los paquetes de apoyo financiero a las empresas y los préstamos son cada vez más caros, al tiempo que aumenta la ansiedad de la población, y esto es solo el principio de los problemas de Alemania. La economía alemana está lastrada por problemas para lo que hay una falta total de ideas sobre cómo resolverlos. El primero es la escasez de trabajadores cualificados, que lleva años agravándose. Actualmente faltan 1,73 millones de trabajadores cualificados, sobre todo en las industrias de alta tecnología, es decir, 1 millón más que hace 10 años. Después de los precios de la energía, esta es la principal razón de los planes generalizados de deslocalización de las empresas alemanas. Al fin y al cabo, es mucho más fácil encontrar personal cualificado en Europa Central, Estados Unidos o China que traerlo a Alemania. Resulta que los especialistas buscados no quieren instalarse en Alemania y si lo hacen quieren marcharse muy rápidamente. Según las encuestas del Instituto de Investigación Económica Aplicada de Tubinga, esto se debe a que los extranjeros no se sienten bienvenidos y se ven muy agobiados por la burocracia y la normativa local. Los salarios tampoco son muy buenos, así que al cabo de unos años hacen las maletas y se marchan, sobre todo a Estados Unidos. Ni siquiera la nueva ley de emigración para trabajadores cualificados, en vigor desde noviembre de 2023, parece garantizar un avance. Según los expertos del mercado laboral, no simplifica nada los trámites burocráticos y para contratar a un especialista extranjero, los empresarios siguen teniendo que esperar muchos meses para obtener los permisos necesarios. Al mismo tiempo, hay unos 2,6 millones de personas registradas como desempleadas en Alemania. Esto significa que por cada 100 ofertas de empleo hay unos 150 parados registrados. Sin embargo, no están cualificados para trabajar ni dispuestos a especializarse. De hecho, el sistema de bienestar alemán fomenta estas actitudes al permitir una vida relativamente cómoda sin necesidad de empleo. Pero esto también está cambiando, aunque no mediante una acción gubernamental planificada. De hecho, los más pobres y los que más dependen del sistema de bienestar han empezado a experimentar lo que podría llamarse una pérdida de acceso a los recursos estatales, debido a la afluencia de inmigrantes, a los que en Alemania se sigue llamando refugiados. Las prestaciones a las que tienen derecho son más generosas que en muchos otros países de la Unión Europea. Los adultos que viven en centros de acogida para refugiados tienen acceso a comida gratuita en su alojamiento y a 150 euros al mes de dinero de bolsillo. Esto está consagrado por ley y el Tribunal Constitucional ha dictaminado que no puede reducirse a voluntad. Estos gastos corren a cargo de los presupuestos de los municipios en los que viven los inmigrantes. También lo es la obligación de proporcionarles alojamiento, ropa y alimentos. A lo largo de 2023 se registraron en Alemania más de 220.000 nuevos migrantes con una primera solicitud de asilo. Y del millón aproximado de refugiados de guerra ucranianos, cada vez son más los que se registran como refugiados para recibir el mismo paquete social.
Las prestaciones se cuadriplican una vez concedido el estatuto de asilo y también se incluyen las prestaciones por hijos. Según cifras oficiales, una pareja con 3 hijos menores recibe 1.903 euros al mes. Esta cantidad es ligeramente inferior al subsidio de desempleo al que tiene derecho la misma familia numerosa de ciudadanos alemanes, que es de unos 2.263 euros. Al mismo tiempo, en Alemania hay unos 250.000 inmigrantes cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas. Se calcula que más del 80% de ellos no pueden ser expulsados legalmente a través de las fronteras, porque ningún otro país los acepta o acabarían en una zona de guerra. Según una encuesta a municipios alemanes realizada por la empresa de investigación Mediendienst Integration, junto con investigadores de la Universidad de Hildesheim, hasta el 60% de los municipios calificó de difícil pero aún factible su capacidad para seguir garantizando la asistencia social a los inmigrantes. El 40% afirmó estar trabajando en modo de emergencia. Curiosamente, el 77% de los refugiados se alojan en viviendas municipales. Esto significa que para los alemanes nativos, la vivienda escasea, al igual que los fondos para prestaciones sociales temporales. Este año, el canciller Olaf Scholz quiere cambiar la ley para permitir la deportación masiva de inmigrantes y restringir su acceso a las prestaciones. El dinero en efectivo será sustituido por tarjetas de pago especiales, que garantizan el gasto únicamente en los lugares designados por las autoridades. Pero nada de esto detendrá la silenciosa guerra de recursos del estado del bienestar. Los ciudadanos más pobres y los inmigrantes que lo utilizan se han convertido en peligrosos rivales, ya que la recesión económica hace que los recursos disminuyan y los que quieren utilizarlos aumenten rápidamente. Esto provoca frustración y sentimientos xenófobos. Los ciudadanos alemanes que se sienten empobrecidos empiezan a prestar atención a cuánto de los recursos de su país les sirve a ellos y a cuánto a los de fuera. Estas tensiones sociales se ven exacerbadas por los altos precios de la energía, que golpean no solo a la industria sino también a los consumidores particulares. El término pobreza energética ha entrado en el léxico. A mediados de 2022 se informó que el número de alemanes que gastaban más del 10% de sus ingresos en calefacción, agua caliente y electricidad había aumentado del 14,4% a más del 25% solo en 12 meses. Es decir, una quinta parte de la población se consideraba pobre energéticamente en Alemania. También se constató que la clase media se veía cada vez más afectada por este fenómeno. La pobreza energética empezó a amenazar hasta el 41% de los alemanes de este estrato social. Pasó otro año y a finales de 2023 la situación parecía aún peor, ya que a pesar de la congelación de los precios de la energía por parte del gobierno, a partir de marzo de 2022 las facturas de electricidad y calefacción habían aumentado una media de 52 euros, alrededor del 33%. Como resultado, alrededor del 40% de los alemanes pueden considerarse pobres energéticos, es decir, que gastan más del 10% de sus ingresos en energía. En solo 3 años, su número se ha multiplicado por más de 3,5. Estas personas se ven obligadas a recortar sus gastos y a vivir de forma cada vez más frugal, lo que dificulta aún más el desarrollo de una economía basada en gran medida en el consumo. Se ha llegado al punto de que en un país que antes era próspero, más de 5,5 millones de personas viven ya en hogares que carecen de medios económicos para calentar adecuadamente sus viviendas. Mientras tanto, una mejora rápida a través de una reducción significativa de los precios de la energía parece imposible. El cierre de las últimas centrales nucleares por el gobierno de Olaf Scholz ha convertido el lignito, el gas, la energía eólica, la biomasa y la energía solar en los principales combustibles del sistema energético alemán. Los precios del gas han bajado mucho, pero el precio de los derechos de emisión de CO2 que tienen que pagar las empresas energéticas es ahora 3 veces más alto que hace 5 años. Así que el carbón y el gas ya no serán fuentes baratas de electricidad y calor. También es discutible que las renovables puedan salvar la situación en esta fase de transición energética, dada la falta de instalaciones baratas de almacenamiento de energía y la inestabilidad de esta fuente de electricidad. Según un análisis realizado por un grupo de expertos para el Banco Central Europeo, en marzo de 2023, el uso de renovables en lugar de combustibles fósiles aumenta los precios de la electricidad una media de un 11%.
Con hasta un 46,3% de la electricidad del mix energético alemán procedente de renovables en 2023 y con una energía convencional que tampoco es ya barata, no hay margen de maniobra para bajar el precio medio. Con la transición energética, los alemanes se han condenado a facturas elevadas y tendrán que aprender a vivir con ellas. El debilitamiento de la economía, el empobrecimiento de los ciudadanos, el aumento de los riesgos y la falta de esperanza en una rápida mejora, todo ello empieza a repercutir en el comportamiento social de la República Federal de Alemania. El descontento lo mostraron primero los agricultores, cuyas protestas recorrieron todo el país. Los anuncios del gobierno de recortar las subvenciones al gasóleo les obligaron a bloquear carreteras y ciudades. El lunes 5 de febrero, unos 100.000 tractores participaron en los bloqueos, paralizando el tráfico en todos los estados. Transportistas y pequeños empresarios se unieron a las protestas. Entre sus reivindicaciones figuran la derogación del aumento del peaje para el tránsito incluido en el proyecto de ley de presupuestos del Bundestag, la supresión del impuesto sobre las emisiones de CO2 y el mantenimiento de la subvención al gasóleo agrícola. El sindicato del personal de tierra de Lufthansa también ha convocado una huelga de advertencia. Las protestas empiezan a parecer una bola de nieve que no hace más que ganar impulso. Curiosamente, también han comenzado los bloqueos a las sedes regionales de la radio y televisión públicas NDR, como forma de protesta por dar una falsa imagen de los manifestantes. Las críticas no se dirigen solo a la NDR, sino a los medios de comunicación en su conjunto, informaba Die Welt el lunes 5 de febrero. La creciente desconfianza hacia los medios de comunicación y la élite gobernante se refleja desde hace tiempo en las encuestas de opinión. Según un análisis del canal ZDF sobre las preferencias de los votantes realizado a principios de febrero de 2024, los actuales momentos políticamente turbulentos se reflejan también en el pronóstico del barómetro. Según este estudio, si se celebraran elecciones en febrero, estas se saldarían con una derrota de la coalición gobernante. El SPD obtendría el 15% de los votos y los verdes el 13%, mientras que el FDP quedaría por debajo del umbral electoral con un 4% de apoyo y no entraría en el Bundestag, al igual que el izquierdista Die Linke con un 3%. Se espera que la CDU-CSU gane con el 31% de los votos. La AfD, que ha estado subiendo como la espuma, puede sentirse decepcionada, ya que los índices del partido de extrema derecha han caído alrededor del 19%, gracias a la entrada largamente anunciada de la Alianza por la Razón y la Justicia, que obtendría el 6% de los votos. A día de hoy, según la ZDF, podría formarse un nuevo gobierno tras las elecciones mediante una coalición entre la CDU-CSU y el SPD, o bien una coalición entre la CDU-CSU y los Verdes. Pero aún falta año y medio para que termine la legislatura actual y el cúmulo de crisis alemanas no ha hecho más que empezar a acumularse e intensificarse. Así que pueden pasar muchas cosas hasta entonces, sobre todo porque el 66% de los encuestados opina que el gobierno está haciendo un mal trabajo, mientras que solo el 28% piensa lo contrario. Así, el principal obstáculo para un mayor crecimiento del apoyo a la AfD es el miedo generalizado a los radicales en la sociedad alemana. El 79% de los encuestados cree que las manifestaciones contra el extremismo de derechas que han tenido lugar en Alemania durante varias semanas son algo positivo. Curiosamente, sin embargo, solo el 38% dijo estar en contra de la AfD y que las manifestaciones la debilitarían. Sin embargo, los estados del este están empezando a actuar un poco como rompehielos en este ámbito. Con la excepción de Berlín, la AfD se encuentra firmemente a la cabeza de las encuestas, con una ventaja significativa sobre los partidos tradicionales. Según el sondeo de la RTL, el partido cuenta actualmente con el 36% de los votos en Turingia, el 34% en Sajonia y el 32% en Brandeburgo. También llama la atención la creciente popularidad de la Alianza por la Razón y la Justicia en los 3 estados del este de Alemania. Esto es importante porque este año se celebrarán elecciones a los parlamentos regionales en estos 3 estados de la antigua RDA, y parece que será muy difícil formar gobiernos nacionales en los parlamentos estatales sin la participación de la AfD. Si el partido, que hasta ahora se ha mantenido al margen, llegara al poder en uno de estos estados, se correría el riesgo de que el miedo al partido entre muchos votantes de otras partes de Alemania empezara a decaer.
Por otro lado, aumentaría la disposición a apoyar su programa radical como forma de expresar su frustración. Este escenario se hace plausible por la aparición de un competidor del partido mayoritario, pero también un potencial socio de coalición en la forma de la Alianza por la Razón y la Justicia. La Alianza por la Razón y la Justicia comenzó su carrera política en Alemania Oriental, afiliándose al partido SED que gobernaba el Estado comunista. El programa electoral que ha elaborado para su partido es fuertemente anti-inmigración, euroescéptico y prorruso, al tiempo que se centra en la promesa de reconstruir el estado del bienestar en Alemania. Así que no es muy diferente de lo que predica la AfD y al mismo tiempo encaja bien con el estado de ánimo de la parte radicalizada del electorado. Así que ya hay dos partidos a izquierda y derecha de la escena política en Alemania que rechazan el consenso político sobre las cuestiones clave de Alemania, apelan al populismo y asustan cada vez más a los partidos mayoritarios. En Turingia, si se suma el apoyo de ambos partidos, se obtiene alrededor del 48% del voto potencial. Esto empieza a parecerse a los tiempos de la República de Weimar, golpeada por la Gran Depresión a principios de los años 30. En aquella época, los partidos democráticos del centro político fueron desafiados simultáneamente por los nazis del Partido Nacional Socialista y los comunistas del KPD, de modo que los dos movimientos extremistas acabaron ganando más del 50% de todos los votos en las elecciones. En aquel momento, sin embargo, nazis y comunistas luchaban entre sí a muerte. De ahí que en el debate público alemán se establezcan cada vez más comparaciones con la República de Weimar como un recuerdo amenazador. A finales de enero, Manfred Güllner, fundador y director del Instituto Demoscópico Forsa, advirtió que la escena política alemana iba en esa dirección. Afirmó que la proliferación de nuevas agrupaciones, como la Alianza por la Razón y la Justicia o el proyectado Partido Conservador Unión de Valores, crea una situación en la que Alemania se ve amenazada por la fragmentación del sistema de partidos y acerca el peligro de una vuelta a las condiciones de Weimar. Y estas condiciones favorecieron a los partidos más radicales en tiempos del colapso económico. Así que la persistencia de la actual crisis económica aumenta el riesgo de que se convierta en política. No es de extrañar, por tanto, que Friedrich Merz advirtiera en su discurso de principios de febrero que Alemania se ha convertido en una entidad en Europa que va en dirección equivocada en lo que respecta a la política energética y climática. En algún momento, el gobierno alemán tendrá que darse cuenta de que nadie más está haciendo lo que nosotros estamos haciendo aquí en Alemania. Esto no se debe a los otros, sino a que aquí se están tomando decisiones fundamentalmente equivocadas. Pero este diagnóstico de las causas de la crisis económica parece poco entusiasta. Para superarla con éxito, el gobierno alemán tendría que emprender una serie de reformas decisivas que permitieran a la economía alemana recuperar su antigua competitividad. Por ejemplo, tendría que liberarla de la burocracia, flexibilizar el mercado laboral, cambiar el sistema de prestaciones sociales por otro que fomente el empleo, reformar la política migratoria para que los emigrantes, sobre todo los económicamente valiosos, se queden en Alemania, bajar los precios de la energía y restablecer la innovación. La lista de cambios necesarios es larga y no parece fácil de abordar. Mientras tanto, el ritmo del cambio se acelera, por tanto, es razonable suponer que en los próximos meses la crisis de la economía se transformará en una crisis política. Su alcance e impacto no pueden predecirse hoy. Sin embargo, si la depresión económica continúa, las consecuencias podrían ser fatales para el futuro no solo de la República Federal de Alemania, sino también de la Unión Europea en su conjunto. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.